Otro día, otro trauma que suprimir en internet. Que la gente empezó a hacer ¿qué? Una de las mayores bondades del universo digital que se ha ido construyendo a lo largo de las décadas desde que apareció la primera versión del Internet fue la capacidad de unir a personas a lo largo y ancho de nuestro planeta. Cientos de comunidades han nacido, crecido y muerto en las distintas iteraciones de la interweb. Entre estos grupos de personas unidos por algún tema, hobby, gusto, opinión o actividad en común, la gente se reúne en torno a la comida, los videojuegos, el arte, los cómics, el anime, la construcción, el tejido y cientos de cosas más. Prácticamente para cada actividad en el mundo hay una comunidad de gente en internet o en algún rincón de Reddit compartiendo sus experiencias, aprendizajes o historias. Sin embargo, al igual que encontramos variedad de grupos o comunidades que giran alrededor de temas, digamos, sanos, socialmente aceptados, o que no provocan daños a terceros, también podemos hallar en variopintos rincones del universo digital agrupaciones de personas que orbitan entre conceptos o actividades cuestionables o hasta ilegales para el sistema social. Dentro de este último grupo podríamos colocar una comunidad de Twitter que ha despertado mi curiosidad frente a un fenómeno social tan curioso como Cyberpunk, el CleptoTwitter. Para quienes no estén familiarizados con el hashtag CleptoTWT, no se preocupen, no es ciencia de cohetes. Básicamente es una comunidad de personas de diversas partes del mundo que se dan cita en este rincón de la red social controlada por el hijo de esclavistas disfrazado de Tony Stark menos inteligente del mundo, para compartir fotografías de sus compras, o en términos literales, imágenes de productos diversos que hurtaron de algún negocio local o tienda de conveniencia. Así pues, estamos frente a una comunidad que comparte sus desventuras como amantes de lo ajeno y que además generan alguna clase de contenido entre ellos al respecto, dando a luz a su propio lenguaje con conceptos e ideas que han encontrado un campo fértil para florecer en el mundo digital. Y esto, si me lo preguntan, es sumamente interesante. Sin embargo, antes de continuar con mis reflexiones y conclusiones en torno al tema, es necesario que tengamos un trasfondo histórico de la cuestión, porque claro, todos en internet estamos acostumbrados a hablar con alguna clase de base, ¿verdad? ¿Verdad? Pues bien, podemos citar los inicios de lo que hoy entendemos como cleptomanía en el siglo XIX, una época en que una clase media burguesada se daba encuentro en las primeras tiendas que poco a poco se irían tornando en tiendas departamentales. Por lo tanto, las personas de aquella época estaban siendo partícipes de lo que hoy en día nos define como individuos y a la vez es nuestra cadena más grande, el consumo. Ahora bien, esta clase de actividad que deviene del capitalismo comenzó a traer consigo que algunas personas sin razón aparente realizaran hurtos de objetos que realmente no necesitaban o no iban a utilizar. Ya que no estamos hablando de personas en una situación de carencia, sino que esta clase de robos fueron perpetrados por gente que formaba parte de la clase media de la época, y por lo tanto no vivían mal ni tenían la necesidad de robar. Así pues, los médicos de aquel tiempo comenzaron a intentar conseguir una explicación del por qué comenzaron a ocurrir esta clase de pequeños atracos que aparentaban no tener una lógica o razón aparente. No obstante, acá es donde la cosa se pone interesante, ya que en esta pequeña y resumida explicación de un evento social complejo hay elementos muy importantes. Por un lado, el consumo y las clases sociales, pero aún hay algo más. Los profesionales de la salud de aquel momento miraban a la cleptomanía como un padecimiento que ocurre mayormente a las mujeres, ya que en su mentalidad las mismas eran más susceptibles a alguna clase de histeria únicamente por su género. Por otro lado, en el caso de los hombres, los médicos decían que la cleptomanía era producida por alguna clase de trauma extremo, con un claro sesgo de género de por medio. De esta manera tenemos que, si bien estamos hablando de un tipo de padecimiento, su definición y entendimiento tiene origen en características de clase y de género, ya que un robo similar realizado por una persona de una clase menos favorecida que la media no sería tomado como cleptomanía, a diferencia del robo realizado por un ser humano de mayor nivel socioeconómico. Esto nos permite comprender que incluso cuando hablamos de términos médicos tienen un origen en un horizonte histórico específico y, además, en condiciones sociales específicas. Debido a que la cleptomanía no habría sido observada de la misma forma en un contexto en el cual el consumismo, la clase media burguesada y evidentemente las nociones de género patriarcales no existieran, finalmente, la forma en que nombramos a las cosas tienen su origen en nuestra experiencia del mundo, la cultura y nuestras relaciones con los otros. Muy bien, muy bien. Pero ahora que tenemos sobre la mesa los elementos históricos sociales, clínicamente, ¿qué carajos es la cleptomanía?
Pues bien, debemos tener en cuenta que este padecimiento es muy amplio y puede presentarse en diversas formas, ya sea de manera ocasional o constantemente. Por otro lado, la cleptomanía presenta un trastorno en los impulsos, de tal suerte que la persona que la padece llega a entrar en un ciclo de estímulos que lo llevan a sentir una ansiedad por realizar el hurto, una gratificación al llevarlo a cabo y posteriormente un sentimiento de culpa por haber llevado a término dicho hurto. Este ciclo se repite constantemente en una espiral con tendencias adictivas que pueden ser disparadas por factores variopintos que afectan al ser humano que lleva a cabo estas acciones. No obstante, ¿son así todos los casos? ¿No será que la forma en que la cleptomanía se manifiesta depende del horizonte histórico-cultural en que los individuos se desarrollan? Pues bien, para conseguir responder estas preguntas es momento de sumergirnos de lleno en el clepto de Twitter. Y no pienso decirle ex, no me importa qué tan cyberpunk quede. ¿Me entendió, señor Musk? Señor Musk. Verán, hace unas semanas en mi timeline una personalidad que sigo compartió con extrañamiento un hilo creado por un perfil de esta red social que se dedica a formar parte activa de esta comunidad. En dicho conjunto de publicaciones, la persona detrás de la cuenta buscaba presentar al mundo un manual para robar en negocios de barrio que no llegaban a ser tiendas de conveniencia o de mayor tamaño. En dicho hilo que lamentablemente este usuario puso en privado por obvias razones, Tendrán que confiar en mi palabra, les juro que yo estuve ahí. esta persona detalla triquiñuelas sumamente básicas y no violentas para salirse con la suya y así poder robar alguna clase de artículo que no necesariamente tenía que ser de primera necesidad, ya sea pedir algo para tenerlo en la mano, posteriormente solicitarle al tendero algún artículo al fondo de la tienda y así aprovechar la distracción para salir corriendo, así como algunas artimañas por medio de la charla para conseguir llevar el hurto con éxito. Paralelamente, esta persona mencionaba los lugares más aptos para realizar este tipo de acciones, como locales que estuvieran en una esquina para poder correr y perderse en las callejuelas, o tiendas con una entrada amplia o que atendieran directamente por una ventanilla en una zona que diera a la calle. Para este punto yo ya me encontraba totalmente sumergido en la narrativa que me estaba presentando este ser humano, porque cuando comencé a leer los comentarios me topé con todo tipo de personas, desde las curiosas hasta otras que aparecieron insultando, quejándose o con una gran sorpresa. Pero por otro lado, surgieron individuos incentivando, tomando nota o, lo más importante, haciendo comunidad. Esto último es lo que más llamó mi atención mientras mi dedo se deslizaba por la pantalla de mi celular, porque pasa y resulta que entre comentario y comentario empiezan a salir conceptos propios de este grupo. Parafraseando lo que recuerdo haber leído, una persona le comenta al autor o autora del hilo que se había llenado de locals, un término que en automático mi Spanglish interpreta como locales, y mi cerebro solo podía preguntarse, ¿la qué cosa de quién? Gracias al cielo mis dudas fueron despejadas con velocidad, ya que una chica en comentarios subsecuentes hizo la pregunta: ¿qué son los locals? A lo que la persona creadora del texto responde en palabras más, palabras menos, que eran personas que sí estaban bien amuebladas de su cabeza, pero para ellos básicamente son haters. Esto me reveló algo sumamente importante para la cuestión. Para ellos existe un otro, algo que los define como un grupo con su propio pensar frente a los demás en internet. Fuera de este descubrimiento solo encontré que recopilaban todos los tweets de su comunidad bajo el hashtag KleptoTWT, así que para ahondar más en el tema tuve que sumergirme por completo en las entrañas de la comunidad. En este momento me sentía abrumado con la cantidad de información, y no porque hubiera una gran complejidad en el acto que este grupo de personas realizaban, sino porque forman parte de un mundo digital de subtemas de Twitter, en el cual se desprenden muchos más hashtags sobre conceptos que no me siento capacitado de abordar. Así que volviendo a lo que me compete en este video, los diversos tweets que formaban parte de este mundillo venían de mucha gente joven, que compartía tutoriales de robo, sus pensamientos en torno a su actividad o buscaban mutis, básicamente gente que les dé follow por follow y entablen una relación con mayor cercanía. Pero más importante aún, las fotografías de las cosas que hurtaban. En su mayoría pude observar objetos de higiene personal, cremas, maquillaje, algunos artículos de papelería, dulces, bebidas energéticas o objetos con el branding de Sanrio y sus personajes, además de los diferentes términos que utilizan para nombrar su actividad, como compras o cleptocompras. De esta forma pude apreciar que su universo gira en torno a cosas concretas, como un imaginario visual relacionado con Sanrio o el anime, un lenguaje propio y hurtos de objetos pequeños que no necesariamente son de primera necesidad.
Si nos damos cuenta, hay similitudes con lo que ocurría en el siglo XIX. Robos de objetos pequeños que aparentemente no son necesarios para la persona, un imaginario en torno al cleptómano y una manera de referirse a ellos. Por lo tanto, aunque el fenómeno del clepto en Twitter podría aparentar para muchos solo ser un grupo de personas aparentemente inadaptadas que hacen actos ilegales porque sí, realmente tiene una fuerte conexión con el momento histórico y social que estamos viviendo, y más llamativo aún, han generado una especie de subcultura digital con códigos propios. La cuestión es que esto ha sido posible gracias al uso del Internet y una red social, ya que si bien encontramos similitudes con la manera en que la cleptomanía ha sido vista en el pasado, y por lo tanto también existen estereotipos e ideas erróneas basadas en la clase, el género o una situación social concreta, la forma en que estas personas se desenvuelven, construyen su identidad como parte de esta comunidad y se muestran frente a los otros, está fuertemente influenciada por el medio digital que las conecta como grupo. Finalmente, la forma en que toman sus fotografías, redactan sus manuales, se relacionan con los demás e incluso la forma en que nombran a los otros fuera de su mundillo es consecuencia del Internet y la experiencia que han tenido dentro de él. Podría incluso atreverme a decir que su experiencia como comunidad y la forma en que nuevas personas se suman a ellos es consecuencia del algoritmo mismo, ya que como mencioné antes, el Klepto TWT es solo una pieza más de un gran entramado de subcomunidades de Twitter que se relacionan con el mismo algoritmo. Este tema podría aparentar ser únicamente un grupo de personas jóvenes y sin escrúpulos que realizan actividades ilegales y se identifican con un trastorno que afecta a personas alrededor del mundo. No obstante, desde mi punto de vista estamos frente a un fenómeno social que nos permite comprender cómo funciona hoy en día el proceso de formación y funcionamiento de comunidades en Internet. Y aún más importante, nos permite entender que los conceptos clínicos que giran en torno a trastornos o que nos hablan de alguna dolencia sufrida por individuos de diversas partes del planeta, también está social e históricamente construido. Si bien me llegué a topar con un hilo de Twitter en donde la persona redactora afirmaba que padecía de cleptomanía y que estaba intentando afrontar su problema e incluso solicitaba respeto y empatía para aquellos que realizaban estas actividades debido a su trastorno, es difícil saber si todas las personas que realizan sus compras y las publican en verdad tienen esta clase de situación o incluso si las fotografías que han subido a Twitter son producto de hurtos reales. Es necesario que complejicemos de mejor forma la manera en que este tipo de trastornos afectan a la mente y la vida de los seres humanos. Todos venimos de realidades distintas. Estas personas puede que tengan o no este problema. Puede que quieran solamente pertenecer a algún lugar. Puede que simplemente se sientan escuchadas. Hay muchas razones por las que algo como esto puede surgir. Es necesario que volvamos más compleja esa discusión. No obstante, la comunidad, sus tratos tácitos y sus conceptos propios ya están ahí. Y son producto de una época en que el consumismo es una necesidad y una faceta de nuestra identidad. Un momento en que la gente joven, como ya he mencionado, busca formar parte de una comunidad en la cual se sientan comprendidos o de alguna manera generen alguna clase de vínculo para darle sentido a sus vidas. Y aún más importante, conseguir tener acceso a productos que, si bien son pequeños o sin importancia para algunos, ellos desean obtener de alguna forma para poseerlos y continuar así el eterno ciclo de consumo humano que, robado o no, siempre es histórico y siempre es social. ¡Listo! Quedó. La situación del robo de Twitter. No puedo parar.